Señores, qué bueno que ustedes continúan con nosotros. Así disfrutamos juntos de este conversatorio, que hoy lo hacemos con un periodista, profesor y escritor de al menos 8 obras, ¿cierto? 8 o 9. 8 obras. Y hoy comenzamos de su primera obra, Introducción a la imagen verbal. ¿Qué es eso? Es una obra fruto de mis clases, mis cátedras, tanto en el Instituto Dominicano de Periodismo como en la Escuela de Ciencia y Comunicación de las Fuerzas Armadas, del cual fui director. Pero cuando oficialmente me quedo solamente dando clases en el Instituto Dominicano de Periodismo, pues fui recopilando material poco a poco y haciendo investigaciones para darle sustentación al programa de clases, a la carga académica, porque yo entendía que era muy sencillo uno pararse frente a los muchachos y circunscribirse solamente a lo que decía algunos textos. Yo quería que fuera con mayor profundidad. Entonces, había visto, por ejemplo, yo decía y sostengo, que para hablar de castellano, para hablar de gramática, lo ideal es comenzar por el origen. El origen que se conoce regularmente aquí en República Dominicana, en esa oportunidad, y ahora también es que, bueno, hablamos castellano porque viene de Castilla y ese tipo de cosas. Pero ¿qué resulta? Yendo a España, fuimos a Burgos, que está entre la provincia cantábrica y el País Vasco. Obviamente, muy cerca de Castilla. Entonces, ¿cómo se crea el castellano? Bueno, se crea en reuniones que se daban en las jarchas, con unos reductos de musulmanes y árabes que estaban ahí. Eso es en el 950 después de Cristo. Bueno, entonces ahí comenzaron a traducirse y a empalmarse los principales diálogos y las traducciones de las oraciones, que fue por donde primero se comenzó. Pero bueno, entonces, recogiendo todas esas experiencias, fui poco a poco reuniendo documentos, a tal punto que entonces el profesor Adriano de la Cruz, que era el director del IDP en esa oportunidad, estamos hablando por ahí por el año 99, 2000, y entonces, en una oportunidad, él ve toda la documentación que yo tengo en un folder, y me dice, pero tú tienes un libro ahí. Digo, ay, profesor, no se ponga eso. Sí, tú tienes un libro ahí. Dice, ven a ver. Entonces, comenzamos a revisar, pero yo no estaba conforme con eso, porque no me sentía como que realmente había un libro ahí, porque para mí un libro es un hijo, como dicen los demás escritores. Es un hijo, y sobre todo el primero, que uno cree que sea el mejor. Un día llego a mi casa y me encuentro con Paoli, mi hija, que me dio mi nieto, a Samir, y le pregunto que dónde está mi hijo mayor, Ilam, I-L-A-M. Paoli, ¿dónde está Ilam? Dice, papi, Ilam está acotado. Me sonó entonces como japonés, Ilam está acotado. Bueno, entonces me di cuenta que entre la juventud había una nueva forma de comunicarse, que era un japonés dominicano, y comencé a recoger palabras. A tal punto que le incluí el último capítulo de japonés dominicano. Taquillao, pan de batata, tato, tate tranquilo. Es decir, una serie de palabras que son usuales. Fíjate que ya en esa época, año 2000, estamos en el 14 años hace de eso ya. Pero hay una parte que de entrada, Ajá, a uno le llama mucho la atención, ajá, y es quien prologa el libro. ajá, ¿quién? Bueno, sí, claro. Que en el último párrafo Ajá. dice lo siguiente, y quiero compartir esta parte. He aquí una respuesta que pone claridad donde antes reinaron las tinieblas y las confusiones, que prolonga en el tiempo y en el espacio las depuradas lecciones de un maestro que ha decidido llevar más allá de su círculo las enseñanzas que ha ido aplicando con éxito indiscutible. Dice enhorabuena, que es don Manuel Núñez, miembro de la Academia de la Lengua Dominicana. Sí, definitivamente, lingüista,
estudió en la Sorbona de París por un espacio muy importante de tiempo, historiador, lingüista historiador, tuvo a bien revisarme la obra y darle sustentación, porque además esa obra, en esa oportunidad, vino a llenar un vacío que existía, no solamente en República Dominicana, sino cuando me invitaron a Nueva York, a la Casa de la Cultura, a poner en circulación primera obra de ese tema, Introducción a la Imagen Verbal, porque además ahí tengo contenido de hace ya 14 años, mis trabajos de imagen pública. Antes de llegar a la imagen pública, Ajá. Darío, donde se presenta el autor, la parte, la Ajá. contraportada del libro, Sí. hay algo que me llamó la atención. ¿El qué? Cuando lo presentan a usted, dice, Darío Cuba es comunicólogo. Sí. Y a uno le resulta eso feísimo. Sí, sí. ¿Qué es lo que un comunicólogo? Mira, el comunicólogo es una persona que no tiene un marco académico. En esa oportunidad yo entendía que debía poner esa palabra precisamente por eso, porque para que se fuera conociendo, porque el comunicólogo es la persona que es profesional, pero que no tiene un título de periodista, Ni de comunicador. ni de comunicador, ¿no? Es, por ejemplo, un médico que viene a hablar en los medios, pero que es médico, pero que no es periodista, ¿no? Entonces, se oye feo, pero en México hay un título que es de comunicólogo. Entonces, yo lo coloqué ahí, posteriormente fui tratando de introducir las palabras para que la gente fuera conociéndolas. Por ejemplo, hay otras palabras como miembra, me resultaba muy chocante. Hace 14 años, decir miembra era una especie de pecado. Síndica, síndico, por ejemplo. El origen de las palabras, yo me preocupé por incluirla en esa obra, con la finalidad de ir creando una conciencia de hacia dónde iba nuestro idioma. Pero esa Porque conciencia que usted trata de crear, Ajá. muchas veces se puede tornar como abrupta. Porque, por ejemplo, Ajá. en la portada vemos introducción a la imagen verbal. Correcto. Y presenta incluso una fórmula. Correcto. Dice, presentación más expresión oral Correcto. igual a imagen verbal. ¿En qué consiste esa fórmula? Mira, cuando estábamos discutiendo el libro, yo digo, pero bueno, mira, yo prefiero mejor establecer una especie de fórmula matemática que agotar 10 páginas explicando eso. Pero suena fácil. Sí. Es tan fácil. ¿Eh? Es tan fácil hacer. ¿Hacer qué? La introducción, más la expresión oral. Mira, la presentación del sujeto, ¿verdad? Más la expresión oral, es lo que te permite tener una imagen verbal. O sea, una imagen con el habla. O sea, que el individuo, el interlocutor, se cree una idea de quién es ese sujeto. Por supuesto, porque el hablar correctamente abre puertas. El hablar correctamente te permite tener una amplitud en cualquier actividad de la vida. A pesar de que el lenguaje hablado es un sublenguaje de la comunicación, el lenguaje más completo que existe hoy día es el lenguaje corporal y el lenguaje de señas. Hasta el top 10, fíjate tú que el hombre de Tricutú andaba con un bate, un palo en la mano. Y cuando se enamoraba, para saber la pareja que estaba enamorado, le daba un palo. Tenía que darle un batazo. Sí, le daba un batazo. En este momento es violencia de género. Sí, sí, violencia de género es ahora, ¿no? Pero introducción a la imagen verbal, fíjate que ahí yo comienzo a hablar en esa obra, hace 14 años, de imagen pública. De imagen pública, ¿por qué? Porque aún todavía hoy, hace 14 años, que esa obra salió, una obra que yo le he servido muchas veces. Va por su segunda edición. Por su segunda edición, ampliada, ya iría para la tercera edición, encuesta, en toda la librería a nivel nacional, que es obra oficial del Instituto Dominicano de Periodismo, de la Escuela Nacional de Locución, de la Universidad UCE, de San Juan de la Maguana. Entonces, esa obra la llevé a la UAS, a la mayoría de las universidades, y todavía se usa como vademecum, ¿no? Se usa como obra de consulta. Hay una palabrita que me llamó mucho la atención, porque siempre se utiliza. Entonces ahora resulta que en el libro descubro que está mal, que es
resolutó. Así, mira, eso es una qué bueno que tú trajiste esa inquietud, porque el verbo resolutar no existe, no está todavía contemplado para esa aplicación. Es el verbo resolvió, del verbo resolver, de darle solución a algo, porque resolutar no es darle solución a nada, es resolver algo. Fíjate que dice, la Cámara de Diputados resolutó, no, la Cámara de Diputados resolvió, ¿verdad? Tomó la decisión de acoger, por ejemplo, si es el caso, la resolución de Vinicito, ¿no? De hacer el muro, pero no resolutó. Entonces, se usa con mucha frecuencia, inclusive hasta como muletilla. Y hablando de muletilla, hay una que quiero a ver de qué forma pudiéramos ir resolviendo eso. Oiga cuál. Lo que es. Esa muletilla, lo que es, ha traído como consecuencia que se escucha feo, se escucha, choca. Por ejemplo, lo que es la obra de Darío Cuba, no. La obra de Darío Cuba no tiene que decir lo que es, no es necesario. Si tendríamos brevemente que decir, Ajá. ¿cuál ha sido ya esta obra por su segunda edición? ¿Cuál ha sido el aporte que ha hecho y que seguirá haciendo ya en una tercera edición? ¿Cuál diríamos que es? Pienso que ir adecentando poco a poco el lenguaje nuestro. Pero parecería contradictorio. ¿Por qué? Porque con los nuevos medios de comunicación, es decir, las redes sociales, Sí. Se ha visto como una degeneración o nuevos usos que le han dado al lenguaje. Mira, no es ni degeneración ni nuevos usos. Los idiomas son vivos, son dinámicos. Y la gente va adecuando palabras nuevas, aunque posteriormente la Academia Española de la Lengua se vea en la obligación, por usos y costumbres, de incluirla en el diccionario. Próximamente vamos a incluir, esta obra no está en la internet, para que todo el mundo sí la vamos a colocar próximamente, para que la gente pueda tener acceso a ella, porque entiendo que ya es tiempo que ya la gente la conozca, porque hay un grave problema. Por ejemplo, en la Wikipedia se encuentran muchísimos errores garrafales que son penosos, y la gente cree que es verdad que todo está en internet. No todo está en internet. Y si hay algo que no hace el latinoamericano es el código de comunicación. Pero para poder llegar, aquí nosotros nos manejamos alrededor con 200, 300 palabras. Mira, uno de los idiomas más fáciles del mundo, más cortos del mundo, es el hebreo. Pero resulta que allá hay una academia para evitar que se modifique el hebreo. Uno de los más cortos del mundo es el inglés. En solo 4 meses tú puedes hablar y escribir inglés perfectamente. Pero resulta que tú y yo tenemos toda la vida hablando castellano. Y todavía... O tratando de hablar castellano. Y todavía nos falta mucho. Hay algunos que me dicen, pero bueno, tú entras en contradicción con... Caramba, ahora no recuerdo el nombre, pero le voy a hablar como lo conoce la gente, como un lechuguino. Él estudió castellano, pero clásico. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por el castellano que a partir del siglo XVI se llamaba primero, esa época, español, y a partir del siglo XVI se llamó, cuando la época del boom literario, castellano. De manera que se puede llamar español o castellano lo que nosotros hablamos. Qué bueno es conversar contigo, Darío. Sobre todo teniendo en la mano una obra como esta, que viene a hacer muchísimos aportes a la comunicación en distintos sentidos, en distintas áreas. Señores, a ustedes, como todos los domingos, muchísimas gracias por la audiencia. La próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal.